Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con el maestro Leobardo Hernández Audelo. Él es maestro en ciencias y él es coordinador del Laboratorio de Seguridad Informática de la UNAM Campus Aragón. Bienvenido, maestro. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes para difundir y platicar temas de la seguridad de la información tan amplios, tan diversos, pero tan importantes para los ciudadanos, para un país, para su seguridad nacional, para su seguridad pública y sobre todo en el ámbito de las universidades, instituciones de educación superior, pues el ámbito de la formación de recursos humanos, la conciencia en temas que están afectando mucho, incluso la vida de las personas. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Maestro, yendo al tema precisamente que nos preocupa, la seguridad informática, estamos viviendo una época de riesgos en donde, bueno, pues ya la computadora, los teléfonos celulares, todos estos dispositivos son parte de nuestra vida, pero no estamos preparados para enfrentar los riesgos. Así es, la tecnología ha avanzado mucho más que, digamos, el análisis de sus riesgos directamente para las empresas, las instituciones y sobre todo para las personas. Ahora los paradigmas de computación pues han avanzado demasiado rápido. Hace 10, 12 años la computadora era un paradigma que me decía es una herramienta para mejorar mi trabajo, para hacerlo más óptimo. Se veía pues como una máquina que me ayudaba en mi trabajo. Ahora el paradigma cambió. Ahora la computadora es la red, ¿sí? Si no puedo conectar una computadora a la red, no me sirve de mucho en la percepción de los ciudadanos, del público en general. Y además, también el volumen de esos dispositivos han disminuido drásticamente. En ese paradigma, las personas ahora tienen un dispositivo, el celular, ¿sí?, que lo traemos todo el tiempo como un apéndice más de nuestra persona, y por lo tanto todos los riesgos que se venían acumulando, amenazas sobre las computadoras, ahora inciden directamente en las personas. Es decir, la tecnología se ha vuelto efectivamente una ventaja porque hay mucha comodidad en usar servicios por la red, directo, hacer pagos vía telefónica, ¿no? Y además hacer compras, navegar, comunicación, todas las actividades prácticamente requieren ese dispositivo, pero los riesgos son muy grandes, ¿sí? Y es ahí donde yo siento que en países como el nuestro no nos hemos preparado a tiempo con el suficiente expertise y el número de recursos humanos especializados para atenuar o luchar con este problema. Hoy en día entonces nadie está preparado para enfrentar a los hackers, nadie está preparado para enfrentar a pues estas mafias que de alguna manera pues roban información, recursos y a veces hasta pueden hacer crímenes. Así es, digamos que el problema sí tiene solución, pero hay que primero formar recursos humanos, ¿sí? Hay ámbitos especializados en la seguridad nacional, en redes sensibles, en corporativos grandes, que sí se hacen muchas inversiones en dinero, en tiempo, en recursos humanos para evitar o bajar la probabilidad de sufrir ataques y perder bienes, ¿no? Pero en el público en general, pues primero yo soy de la idea de que siendo un ciudadano común y corriente que usamos tecnologías, ¿sí?, de ese tipo, teléfonos celulares, laptop, tablets, pues nosotros no tendríamos por qué preocuparnos de eso, porque hay empresas que nos ofrecen servicio, hacen negocio con nosotros. Es decir, por ejemplo, en un banco, cuando nos ofrecen banca electrónica, pues ellos lo que están dejando de invertir, de gastar dinero, es en sucursales, personal, infraestructura física. Están ganando dinero, pero no nos dicen, no nos advierten y sobre todo no implementan las medidas de seguridad que deberían proteger nuestros bienes, nuestros recursos y últimamente hasta nuestra integridad física. Entonces ahí hay un doble problema, ¿no? Por un lado, necesitamos instituciones regulatorias muy sólidas, muy conocedoras de cuál es la situación. Que hasta el momento no las hay. Al momento existen, pero ahí también hay una falta de conocimiento importante, vacíos importantes,
que se tienen que cubrir para proteger al final a los ciudadanos que usamos tecnologías y usamos servicios con dispositivos tecnológicos. En este caso, maestro, ¿qué hacer? En este caso, ¿qué se le puede decir a todo el público? ¿Cómo creció el crimen organizado? ¿Cómo se mudó a las redes? ¿Cómo se mudó al crimen cibernético? Claro, ahora, fíjese, aquí hay otro paradigma que se ubica en lo que usted me está preguntando. Hace 10, 12 años también el atacante informático era una especie de llanero solitario, ¿no? Donde decía, bueno, yo voy a vencer mi reto intelectual, ¿sí? Voy a entrar a un sitio, voy a dejar un graffiti diciendo, yo estuve aquí, soy muy bueno, ¿sí? Académicamente, intelectualmente, y es todo lo que hacía, ¿sí? Nos dejaba ahí un bichito, borraba nuestra información y nada más. Ahora no, ¿sí? El atacante forma parte de una estructura de crimen organizado piramidal, es decir, el hacker a veces es el eslabón más bajo de esa pirámide, luego están arriba los coders, luego empresas que pagan hacia abajo para extraer información y usarla. Hacia arriba están las empresas que lavan dinero, el equivalente a transformar el dinero electrónico en dinero real, y luego están los empresarios de cuello blanco que finalmente se llevan la mayor cantidad de ganancias. Entonces, en esa estructura de crimen organizado, corporativamente el crimen se ha dado cuenta que la base piramidal social, donde estamos los casi 3.000 millones de habitantes del planeta que ya tenemos acceso a Internet, ¿sí? Pues es más ventajoso, más reditúa más dinero sacarle 100, 500 pesos a una persona como común y corriente que sacarle algunos millones a las empresas que más tienen. Entonces, dado que el paradigma cambió, los atacantes ya no son llaneros solitarios, sino son empresarios ya hacia arriba, ¿sí? Se dan cuenta que el plan de negocios ahora es ir hacia los ciudadanos y sacarles el dinero vía tecnologías inseguras, ¿sí? Y software inseguro que se utilizan en las aplicaciones de transferencia bancaria, de compra por la red, de navegación. Entonces, es ahí donde habría que trabajar mucho y con recursos especializados y tener en cuenta que el problema viene por ahí, es decir, paliar la solución. Tengo una aplicación y le hago una prueba de seguridad, lo que se llama pentest ahora, es decir, para ver qué hoyos de seguridad tiene. Sí, los encuentro, los tapo, pero mañana actualizo ese software y se vuelven a abrir nuevos hoyos. Entonces el problema está en que esa aplicación, ese software no está diseñado desde el mero origen para ser seguro, ¿sí? Entonces está diseñado para ofrecer el servicio, la función para lo que fue comprado, pero no ofrecer la seguridad. Entonces allí hay un trabajo que hay que hacer desde la gente que diseña sistemas, tener la conciencia de que ahora la seguridad es una necesidad en las aplicaciones. Y eso para instituciones públicas, privadas, seguridad nacional y para, sobre todo las empresas, que son las que nosotros usamos sus aplicaciones para pagar servicios, para compras por la red, ¿sí? En general. Entonces esa es un poco la explicación de por qué el crimen organizado ahora está usando las redes sociales. Saca perfiles del Facebook, Facebook, por ejemplo, en México tiene más de 30 millones de usuarios, ¿sí? Es el segundo país en Latinoamérica con más usuarios. Entonces, quiere decir que es un botín las redes sociales para el crimen organizado. Ahí ponemos nosotros fotografías de nuestra casa, del auto, de nuestra ropa, de nuestros amigos, a dónde fuimos, a dónde vamos a ir de vacaciones. Estamos dando toda la información que el crimen necesita para secuestrarnos, para robarnos nuestra casa, para secuestro virtual, ¿sí? Para delitos que ya son del orden común, pero tienen un origen informático. Es decir, el análisis de perfiles se hace vía la red. Hay casos en México, ¿sí?, que se han mostrado de que así ha sido el estudio previo que hace el delincuente para aterrizar en un secuestro, por ejemplo.
Ahora, ¿por qué llegamos tarde a esta parte? Porque la tecnología va muy evolucionada, porque nadie se ha cuidado o se ha preparado para poner estos límites a esta seguridad informática, porque faltan recursos, falta inversión, o porque todo es al ahí se va. En general es un problema mundial y tiene que ver con el avance muy rápido de la tecnología y el avance lento, digamos, en los planes de estudio, en la conciencia de cómo afecta la tecnología al ser humano, a su interacción con las redes. Esa brecha de desarrollo tecnológico se ha ido acortando con el tiempo y nosotros no hemos sido capaces de empatar los tiempos, ¿sí?, de nuestra capacitación, digamos, en los ámbitos que la sociedad requiere. Por ejemplo, ahorita en México la seguridad de la información y sus temáticas son muy requeridas por las empresas, pero no hay especialistas, no hay carreras en las universidades, no hay posgrados especializados, ¿sí? E incluso en las carreras de cómputo, informática, comunicaciones, las que tienen que ver con la parte informática y tecnológica, no hay materias de seguridad, ¿sí? Y cuando las empieza a ver, como es el caso de la UNAM, ¿sí?, escasean los especialistas para ofrecer esas asignaturas. Ni siquiera hay docentes suficientes. Así es, por ejemplo, pues en la UNAM misma no se están formando maestros especializados en esta área y mucho menos doctorados, ¿no? Pues la gente que quiere entrarle a estudiar este problema, una de dos, o lo hace por su cuenta o tiene que salir a opciones en el extranjero, ¿sí? Y cuando lo hace no siempre vuelve, ¿sí?, porque las grandes empresas saben dónde se están formando esas gentes y nada más está la casa de ellos para hacerles una oferta de trabajo, ¿no? Ahora, ¿por qué esta disasociación, por ejemplo, de las universidades al ver esta necesidad? Porque hay un mercado muy importante, la gente necesita protegerse, entonces necesita ver gente especializada en esto. Sí, ese es otro gran problema. Hay universidades que sus procedimientos internos para generar nuevos planes de estudio y nuevas carreras son demasiado lentos, ¿sí? Y tienen, digamos, sus propias reglas, muy adaptadas al pasado a veces, que les impiden ir al mismo ritmo que la necesidad requiere, ¿no? Y eso las universidades públicas, pero también las universidades privadas. Las privadas. Tampoco hay una oferta en esta materia. En las universidades privadas está pasando un fenómeno bastante chistoso. Es decir, se dan cuenta de que el mercado está ávido de perfiles, por ejemplo, de seguridad, y dicen, pues vamos a abrir una carrera, pero la abren al vapor, es decir, la abrimos y ¿quién imparte las asignaturas? ¿Sí? Tampoco tienen pues jalan por aquí, por allá, alguien... Maestros improvisados. Improvisados. Entonces, ahora el problema es peor, porque salen egresados con un título que dice que saben y en los hechos no hay mucha realidad sobre eso. Entonces, sí debemos hacer un esfuerzo serio, ¿sí?, en formación de recursos humanos especializados. Es lo que está haciendo, por ejemplo, un poco, en la medida de lo posible, pues el laboratorio que yo coordino, ¿sí? Esfuerzos así ya institucionales, pero muy focalizados y a veces hasta aislados, ¿sí?, en la formación de recursos humanos. Ahora, volviendo al tema del crimen organizado y en este caso de los hackers, de pronto uno pensaba que los hackers estaban lejanos, ¿no? Que no le iban a uno a tocar, y no es así, los tenemos más cerca de lo que pensamos. Ahora perdón. Sí, uno por ejemplo pensaba, pues Anonymous se dedica a las grandes empresas, tiene causas muy importantes, cierto tipo de información, pero no se necesita ser Anonymous, o sea, hay hackers que de pronto te bloquean todas tus cuentas, pierdes el control, a lo mejor no te roban dinero, pero sí hay una situación muy peligrosa. ¿Qué pasa con esto? ¿Y quién te da una respuesta? ¿Quién te dice qué hacer? Nadie. Mire, una de las causas por la que está pasando este fenómeno es que, por ejemplo, los llamados hackers ahora, que como dije antes, a veces pertenecen a una parte de la estructura del crimen organizado, no siempre. Hay gente muy capaz que hace programas, que sabe cosas, que diseña cosas. Luego forman comunidades y ponen sus desarrollos, sus descubrimientos, sus implementaciones, sus programas en sitios públicos, ¿sí? Ahí están
las aplicaciones que atacan. Entonces, cualquier niño, cualquier adolescente, ¿sí?, que sepa eso, y se sabe, ¿sí?, va a esos sitios, baja los programas, empieza a escanear puertos, a ver vulnerabilidades en las aplicaciones de una persona, de una empresa, de una escuela, y vulnera su seguridad, ¿sí? Pero no porque el adolescente sea experto, sino porque hay las herramientas públicas para ejecutarlas, y ahí las dejan. Al otro día van y ven que capturó, así como un pescador que deja sus redes y el otro día va y retira, pues tiburones, hay aquí de todo tipo de pesca, ¿no? Entonces va a otros sitios, baja los programas que se llaman exploits o rootkits para explotar justamente el hueco de seguridad que encontró la aplicación, y ya están adentro. Por otro lado, es importante decir que ahora en el ámbito de las comunicaciones, de los smartphones, de las computadoras en red, internet, el canal es público, ¿sí? Es decir, yo no puedo pensar que un archivo que yo mando de aquí a Estados Unidos o a China o incluso a otro lugar de la Ciudad de México vaya por un canal seguro. El canal por el que viajan todos los datos, así sean transferencias bancarias, emails confidenciales, es el mismo. Es público, es compartido, es sucio, ¿sí? Y ahí está el atacante, ¿sí?, que puede ser una persona, una computadora, incluso un proceso computacional u otro dispositivo, ¿sí? Y con eso puede hacer lo que se le dé la gana. Por ejemplo, verlo, detenerlo, modificarlo, reenviarlo, ¿sí?, cortar el canal, ¿sí? Puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces, en ese ámbito público es donde, digamos, la ciencia de la seguridad de la información debe proteger, porque ese ámbito no se puede cambiar, es la naturaleza del canal, de ser público. Es como pensar que si uno va por la calle no lo van a ver o no le va a pasar a uno nada, pues es público, ¿sí? Mejor no salimos, ¿no? Y aún sin salir, el atacante puede llegar a nuestra casa y dispararnos o asaltarnos o hacer lo que quiera. Es exactamente lo mismo que pasa con la información que reside en las computadoras. Dice, mucha gente, empresarios, gente de gobierno, dice, no, yo no, esta información que tengo aquí en una computadora no la voy a hacer disponible en la red, no voy a transferir. Pues sí, pero finalmente en algún momento va a poner su máquina en red local y ahí es donde va a llegar el atacante, y si no tiene las medidas de seguridad, los controles, va a llegar. Ayer era un caso muy simpático que es el secuestro de información. Estamos acostumbrados a hablar de secuestros de personas, reales o virtuales, ¿no? Los secuestros. Ahora hay un ataque que es el secuestrar la información a una empresa, a un banco, a una institución, ¿sí? Los bancos, pues bueno, por ejemplo, basan todo el esquema de negocios en los datos de sus cuentavientes, ¿no? Ahí hay de todo, gente que tiene mucho dinero, gente que no tenemos nada, pero ahí estamos. Y con eso opera una institución bancaria, con esa información. Pues, un atacante puede decir, bueno, entro a ese servidor, ¿sí?, le cifro la información vital que tiene ahí con un algoritmo, digamos, irrompible, humanamente hablando, y luego le hablo. Ahí está tu información, ¿me quieres ver? Deposítame 4 o 5 millones de dólares en Suiza y te doy la llave para abrirlo. Si no me pagas, ahí está tu información, pero no te va a servir. Entonces, eso es algo que muestra que, digamos, la conceptualización para ganar dinero en términos ganar, robar, defraudar, ha cambiado. Ya no es el cortarle la mano a alguien, sino utilizar las mismas técnicas que se tienen para almacenar y guardar información, también para vulnerar, atacar, medrar, engañar, defraudar. Ahora, por último, bueno, pues digamos que el AMPA siempre va un paso adelante, ¿no? Y esto lo hemos visto con las policías, en los sistemas convencionales. Ahora, pues también los atacantes cibernéticos van más adelante. ¿Por qué estamos en la paradoja en que, por lo menos en México, hay muchos atacantes, ya sean mexicanos o internacionales, porque pues en la red, como tú ya lo dijiste, pueden estar en todas partes,
¿Por qué hay este crecimiento de personas expertas? Los hackers son personas muy especializadas, no son cualquiera. Y por otro lado, pues una deficiente preparación para enfrentarlos. Justamente, mira, el fenómeno de los hackers, en muchos casos, conozco gente que es muy capaz, incluso somos amigos con algunos de ellos, abandonaron su formación, digamos, universitaria, algunos llegaron hasta la preparatoria, porque encontraron un punto de interés, ¿sí? Y se clavaron en ese punto de interés, pues, programando a bajo nivel, en ensamblador, ¿sí? Conociendo las arquitecturas, los protocolos. Dijeron, no, pues esto me divierte, ¿sí? Y además, posiblemente me haga famoso, y además, si quiero, me hace rico, ¿sí? Entonces, ¿para qué invertirle en una carrera universitaria que, por otro lado, no me ofrece lo que a mí me está interesando ahorita? Entonces, como todo en la vida y a través de la historia, son los esfuerzos personales los que hacen a la gente brillante, ¿no? El dinero fácil puede llegar allá. Hay historias incluso en el ámbito de la tecnología de gente que pues no pasó por una carrera universitaria, se dio cuenta de un punto de interés y luego de negocio, se hizo multimillonario, ¿no? Eso es lo que pasa con la gente que se mete por su cuenta a especializarse y a veces termina como hacker, ¿no? Posteriormente también hay historias en México y en el mundo que esos hackers dicen, bueno, ya me cansé de jugar, ya tengo el conocimiento importante, ahora voy a poner una empresa, ¿sí? Y ahí están, son empresarios ahora, empresarios ya no tan jóvenes, pero que fueron gente muy inquieta. Entonces, esa inquietud es la que las universidades tienen que capturar, es decir, bueno, aquí te ofrecemos un área de investigación, de desarrollo, ¿sí? Para que seas de entrada, obtengas tus grados y puedas, pues igual, jugar aprendiendo o aprendiendo jugando y puedas obtener lo que quieres, pero por un camino que al país pues, le beneficia enormemente, ¿no? No digo que lo que tiene ahorita no le beneficie, pero son más famosos por el daño que a veces provocan que por la contribución a evitarlos, ¿no? Entonces ese es un poco el velo de misterio que rodea a los hackers a veces. Maestro, ¿qué le podríamos decir a la audiencia, al gran público que nos está viendo? ¿Qué hacer cuando nos hackean cuando sentimos que estamos inseguros en algún sistema, en alguna transacción, en alguna compra por la red, o que nos hackean nuestras páginas, nuestros sitios? ¿Qué hacer? Mire, como en la medicina humana, la fisiología, biología, el mejor remedio es la prevención, ¿sí? Es decir, ya una vez que nos hackean, pues bueno, puede uno contratar a un experto en análisis y cómputo forense y decir, dime qué pasó, pero finalmente el daño que me hicieron ya es difícil de revertir. Aquí la recomendación para el público en general, así como te doy yo, que no somos expertos en esto, pues es instalar los checklists, las recomendaciones que los proveedores dan en el ámbito de seguridad. Las redes sociales, ¿sí? No poner información sensible sobre nuestra identidad, sobre nuestros casa, nuestra familia, sino simplemente poner la información que no puede comprometernos en un riesgo mayor. Y en las aplicaciones igual, y enterarse con el proveedor de cuáles son las recomendaciones que esa aplicación tiene, ¿sí? Es lo que podemos hacer a nivel de usuario no experto, ¿no? ¿Sí? Cuidarnos para que no tengamos que lamentar fraudes, robos, secuestros y daño a nuestros bienes o nuestras personas, pero exigiendo al proveedor, ¿sí? Que tenga primero, porque muchos no tienen, ¿sí? Opciones de seguridad y usarlas, tomarse la molestia, si uno ve el candadito ahí, decir, a ver, vamos a abrirlo, ver qué tiene de oferta para proteger la red, la aplicación y usarlo, porque es lo que a veces menos nos preocupa, sí, hasta que ya nos pasa, ¿no? Sí. Entonces, sí, la otra recomendación es estar conscientes de que la era tecnológica implica algo así como una nueva era, donde la mayoría de personas no especializadas en esto, pues vemos las conveniencias, los beneficios, la comodidad de no irse a formar en una fila de banco,
¿sí? La comodidad de que nos manden nuestros productos a la casa si compramos por tarjeta de crédito, pero tenemos que estar conscientes de que hay riesgos, y esos riesgos son muy grandes y muy altos para afectar mis intereses o mi persona. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. Estamos entrando a una era tecnológica ya hace tiempo, a una era virtual, a una era de la información. Ahora la información al 100% ya está digitalizada en el mundo. Eso no había ocurrido hace 2 años. Y de alguna manera usamos la red para todo, ¿no? Pues cambió el paradigma, ya la información y la red, los dispositivos, son parte de nuestra vida. Y como parte de nuestra vida que son, tenemos que cuidarlo, ¿sí? Tanto las aplicaciones que nos permiten navegar, comprar, como lo que nos afecta o puede afectar a través de eso. Entonces, tengamos cuidado en revisar las opciones de seguridad, abrir las opciones de seguridad de cada aplicación, porque para cada aplicación, para cada sistema operativo, sí actualmente se tienen algunas protecciones de seguridad. Pues gracias al maestro Leobardo Hernández Audelo por haber estado aquí con nosotros en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Gracias. Muchas gracias.